Perfecto, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar, la quinta edición del webinar La Propiedad y las Propiedades, organizado por el Grupo de Estudios en Comunalidades y Derecho, Universidad San Pablo Tucumán, en conjunto con la universidad y ya prontamente también en conjunto con el DECIT, las expresiones de la libertad de UBA. Bueno, estamos viendo que hay bastantes miembros de ambos grupos y también invitados. Para el día de hoy, que tenemos, como habíamos adelantado, al profesor Adrián Almazán, desde España, doctor en filosofía, máster en crítica y argumentación filosófica, licenciado en física, como vemos un perfil curioso, por decirlo de alguna manera, que trabaja como profesor en el Departamento de Humanidades de Filosofía, Lenguaje y Literatura en la Universidad Carlos III de Madrid, pero así también forma parte de gran cantidad de cooperativas, integra grupos de reflexiones sobre autonomismo, sobre el pensamiento ácrata. Su línea de investigación tiene que ver con el análisis de la tecnología como fenómeno sociohistórico en el contexto de la crisis ecosocial y también con el mundo rural como alternativa civilizatoria. El día de hoy nos une un webinar que dimos a llamar Nuevos Comunalismos. Bueno, dejamos a Adrián que desarrolle y luego de su exposición pasamos al debate y las preguntas. Adrián, todo tuyo. Pues muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí y muy especialmente a Nicolás por su invitación, amable invitación, así a partir de un encuentro que hemos hecho gracias a un proyecto que estamos trabajando sobre cuestiones de justicia ecosocial y también a través de Valeria Berros. Y yo creo que, bueno, un encuentro afortunado, ¿no?, donde hemos sido capaces de identificar intereses comunes y líneas de investigación compartidas, así que le agradezco mucho un poco la invitación a este espacio para poder, pues en realidad, conversar un poco con vosotras y vosotros de algunas de estas investigaciones en las líneas que Nicolás estaba señalando. También un poco con la prudencia de mi parte de conocer poco el contexto de allá, ¿no? Y también un poco la inquietud cuando preparaba este encuentro de hasta qué punto íbamos a poder encontrar pues, reflexiones compartidas o hasta qué punto también pues, lo que estamos haciendo aquí está tan territorializado en realidad el contexto europeo que pueda resultar un poco extraño. Entonces, bueno, yo voy a desarrollar un poco ese relato desde ese punto de vista, ¿no? Con todas las ganas de que después pueda haber pues, ese diálogo que complemente, que critique, ¿no? que vea un poco cuáles son esas diferencias desde los territorios, ¿no? y viendo esas retroalimentaciones que en el caso al menos de América Latina hacia aquí, hacia nuestro trabajo, pues es bastante alta la influencia. Yo diría que muchas de las cosas que estamos haciendo no serían posibles sin el ciclo antiglobalización, ¿no? y el encuentro de teoría y práctica que se dio entre diferentes territorios, pero muy particularmente entre América Latina y el Estado español, ¿no? que yo creo que ha sido un encuentro muy, muy fructífero para nosotros y nosotras. Como el tema era muy amplio, quería un poco, bueno, pues contextualizar cuál ha sido el decurso de mi investigación para llegar un poco a elaborar colectivamente esa noción de nuevos comunalismos, que es una noción que desarrollamos sobre todo en un libro colectivo que tenía el mismo título y un subtítulo que denominamos Una hipótesis política para el decrecimiento. Básicamente, bueno, yo me encontré con las cuestiones ecosociales mientras estudiaba física y en la militancia libertaria, en la Federación de Estudiantes Libertarios. Es ahí un poco donde pusimos en marcha pues, grupos de autoformación, ¿no? Así muy en esa lógica autogestionaria, tratando de ver pues, cuáles eran como los grandes temas que nos preocupaban. Y rápidamente, ya en esa fase, pues identificamos que el encuentro entre la modernidad y el capitalismo industrial, ¿no? y la crisis ecosocial global, pues nos mostraba como un espacio en donde era necesario repensar nuestras prácticas y también nuestros marcos sociales clásicos. Y muy particularmente, ¿no? Superar probablemente pues, las influencias pues, más importantes que en nuestro pensamiento en ese momento existían, ¿no? Algunas pues, más hegemónicas, como puede ser Kropotkin, por ejemplo, y otras un poco más subterráneas, ¿no? dentro de la tradición libertaria europea, pero importantes para ese cambio de enfoque, como puede ser, por ejemplo, Gustav Landauer, ¿no? o una escritora como Ursula K. Le Guin, que en ese momento pues, nos influenciaba de manera importante, ¿no? Entonces, sin contaros mi vida, tuve la oportunidad de yo focalizarme concretamente en cómo comprender, ¿no? La situación presente y esta sociedad más allá del marco estrecho, digamos, del capitalismo como sistema económico y comprendida un poco como la organización de una nueva civilización moderna industrial
con lo que implicaba eso, evidentemente, de reorganización del trabajo y de la producción, pero también de la propiedad, de los imaginarios, ¿no? De gran parte de los marcos culturales, en una oposición fundamental que, desde nuestro punto de vista en Europa, es la que se dio entre los procesos industrializadores vinculados, ¿no?, a la mundialización y la colonización y los espacios rurales y populares, que de alguna manera se podría decir, abusando un poco del término, con toda la precaución, que son nuestros equivalentes a, digamos, los modos de habitar originarios, ¿no? Aunque la noción de originario aquí no aplica demasiado, en el sentido de que, bueno, la mezcolanza, ¿no?, y la interculturalidad pues es muy intensa desde hace milenios, pero sí que hay un punto de encuentro en el sentido en el que un autor como, por ejemplo, Ivan Illich podía hablar de lo vernáculo, ¿no? O sea, es decir, existían modos de organización del territorio, modos de producción que eran radicalmente anticapitalistas, pero que también tenían una fuerte raíz autogestionaria en esas comunidades, ¿no?, y comunas rurales, que si habéis leído pues algunos de los clásicos del movimiento socialista europeo, pues ya habréis visto que ocupan un papel importante, ya sea en términos críticos, gran parte del marxismo y en muchas ocasiones el propio Marx, ¿no?, señalando que allá había una rémora para el desarrollo industrial, ¿no?, y un impedimento para el crecimiento, digamos, de un capitalismo que podía conducir a la revolución, y desde la perspectiva, yo diría, más sensible de otros autores, pues como podría ser este mismo Landauer, ¿no?, en algunos tramos otros, pues, digamos, la identificación de, en realidad, un modo de organización ya de por sí protosocialista, ¿no?, o muy equivalente, en donde, pues, bueno, existían formas de propiedad fundamentalmente no privadas, ¿no?, existían instancias de toma de decisión de una fuerte raíz democrática y existía también todo un mundo vernáculo de producción y de construcción cultural, ¿no? Entonces, de ahí un poco el punto de encuentro de muchos de mis intereses en esa noción de lo comunal pero reinterpretado, ya sea como una forma de poder comprender cómo se ha desarrollado el proyecto de la modernidad industrial capitalista en un territorio como el nuestro, como la península ibérica, pero también como una forma de repensar una alternativa, ¿no?, al capitalismo que, sin romper con su raíz libertaria, pues se reactualice ante la situación de crisis ecosocial del presente. Entonces, ahí es donde de alguna forma pues se encuentran de crecimiento y comunalismo, y bueno, voy a abordar un poco de qué manera yo entiendo ese encuentro y qué tipo de investigaciones estamos desarrollando, cerrando también con algunas consideraciones estratégico-críticas que me gustaría un poco pues, no sé, contrastar con vosotros y con vuestro contexto. Bueno, la noción de decrecimiento es una propuesta que aquí va teniendo su desarrollo ya desde hace varias décadas y que engarza directamente con una crítica al productivismo que en Estados Unidos o en Europa pues tuvo un momento álgido en los años 70, aunque, como os decía, tiene raíces muy profundas y muchas de ellas libertarias, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Española, gran parte del movimiento libertario, pues fue pionero en introducir pues, cuestiones como el naturismo, reflexiones de nuestra relación con la naturaleza, ¿no?, e incluso también de reivindicar, como os decía antes, esas comunas rurales, ¿no? La idea de Isaac Puente, por ejemplo, de comunismo libertario y el programa oficial de la CNT en el Congreso de Zaragoza, ¿no?, en el año 37, tenía como gran hito la creación de ese tipo de federaciones y comunas rurales campesinas, ¿no?, que luego tomaron la forma en el periodo revolucionario del Consejo de Aragón, que a lo mejor conocéis, ¿no?, como hito del anarquismo histórico. Bueno, siendo esas raíces más profundas, a partir de los años 70, 80, empieza a tomar bastante presencia un discurso que transita desde el anticapitalismo al ecologismo, señalando que existe una incompatibilidad de fondo entre el proyecto de un crecimiento económico perpetuo y la naturaleza fundamentalmente limitada del sistema Tierra, ¿no? Ese conflicto de los límites que desde esa perspectiva anticapitalista, pues, bueno, identifica en ese nuevo dogma del desarrollo, del crecimiento del PIB y también en esa apisonadora cultural que trata básicamente de instaurar el mismo modo de vida, ¿no? Ya sea en términos materiales como en términos de consumo o de valores en todo el territorio, el núcleo del problema. Entonces, el decrecimiento tiene muchísimos antecedentes anticapitalistas que yo ahora no me puedo detener en ellos, ¿no?, pero podrían ser autores como, por ejemplo, Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, que ya mencioné, ¿no?, autoras como Simone Weil, en Francia, autores como Bernard Charbonneau o Jacques Ellul. Os podría compartir después algunos materiales, ¿no?, incluso, bueno, comunistas heterodoxos como, por ejemplo, Pasolini, ¿no?, en Italia, o también Silone, ¿no? Bueno, hay mucha gente
que estaba pensando en cómo podríamos poner en marcha una idea antiproductivista. Y desde la economía, ¿no? Existe un hito que es el trabajo de Nicolás Georgescu-Roegen, cuando él trata de entrecruzar economía y termodinámica, ¿no? Introduciendo la noción de límite, fundamentalmente la misma formulación de la economía, haciendo lo que él llamaba inicialmente una bioeconomía, es un término ahora un poco prostituido, pero que podríamos ahora entender más bien en el marco de la economía ecológica. Entonces, el decrecimiento inicialmente toma la forma de esa denuncia del crecimiento ilimitado y pone sobre la mesa pues, la necesidad de frenar, incluso de revertir en términos cuantitativos ese crecimiento, pero rápidamente también, ¿no? Se deriva en reflexiones también de transformación cualitativa que por su naturaleza antiproductivista pues dialoga fuertemente con gran parte de las tradiciones anticapitalistas, con especial importancia de la antropología. La antropología ha tenido mucha importancia, igual que la ha tenido para el ecoanarquismo. Por ejemplo, vengo de escribir ahora un capítulo de libro sobre ecoanarquismo, que casi lo tengo listo. Cuando esté os lo compartiré, se lo pasaré a Nicolás, ¿no? Y la antropología ha tenido muchísima importancia porque sobre todo rompió el dogma, ¿no? Del progreso y de la civilización, que de alguna manera se asociaba a la inevitabilidad de este tipo de construcción social, ¿no? Era como una especie de tragedia inevitable, ¿no? Se supone la crisis ecosocial. Estudios de antropólogos como Marshall Sahlin o como James C. Scott, ¿no? Entre otros, mostraron que no es así, ¿no? Basándose en ideas como la de Mauss, por ejemplo, y el mundo del don, pues señalaron que en realidad es nuestra civilización la que es excepcional, tanto en su relación con la naturaleza, objetualizada, productivista, ¿no? Y, digamos, orientada con ese discurso destructivo, como también en esa obsesión productivista, ¿no? Esa mediación mercantil, ese crecentismo, que en realidad pues no existían, ¿no? No existían ni en muchas sociedades de los pueblos originarios, ni tampoco en las sociedades campesinas. Hay un economista bastante desconocido, que es Chayanov, ¿no? Que bueno, discutía con Marx mucho sobre eso, ¿no? De decir, bueno, cuidado, ¿no? No confundamos la economía política como estudio de alguna manera de una organización económica muy particular con una especie de universalidad de la organización, ¿no? De lo que el ser humano es en términos de una antropología, porque no hay un productivismo que sea intrínseco al ser humano. Y de hecho en las sociedades campesinas, decía Chayanov, en realidad una vez que se cubren las necesidades se trata de más bien disfrutar de una abundancia y de descansar, ¿no? Entonces, de ese magma, surgen un montón de reflexiones que, bueno, la noción de la palabra de crecimiento se la debemos a Latour, pero que en realidad tiene muchísimas ramificaciones, en donde fundamentalmente se va construyendo pues una idea de que tenemos que realizar una transformación, una mutación, ¿no? Que es económica, pero que también es política y que es incluso, si se quiere, cultural y antropológica. Entonces, hay un horizonte muy amplio de esa idea de crecimiento que forma parte, yo diría ya, del diálogo que en los años 90, inicios de la década de los años 2000, pues se creó en torno a esa noción de antiglobalización. Entonces, en realidad, por ejemplo, no podemos separar el decrecimiento de nociones como el Ubuntu, de nociones como la Summa Caxai, ¿no? Del buen vivir, etcétera, porque de alguna manera surge como un diálogo abierto en donde se empieza a reflexionar sobre alternativas a ese productivismo, ¿no? Y de hecho, pues no es casual que uno de los documentos más importantes del pensamiento decrecentista sea este libro coordinado por Arturo Escobar, ¿no? Inspirado en la idea de Arturo Escobar y coordinado por Asís Kotari, que se llamó Pluriverso. O sea, forma parte, en realidad, de ese pluriverso. Y de ese pluriverso recupera muchas ideas, ¿no? Recupera la idea, por ejemplo, ¿no? De el usar en vez del tener, ¿no? Esa crítica al consumismo. Recupera la idea de la pequeña escala, el localismo, el federalismo, en una conexión directa con la tradición libertaria. Hay, por supuesto, una crítica al capitalismo, no solamente por su búsqueda de crecimiento y sus impactos ecológicos, sino también, de alguna manera, por la imposición del trabajo abstracto, ¿no? Por la también alienación de la vida. O sea, hay mucha crítica del decrecimiento que va orientada justamente a cómo vivimos mal, ¿no? No tenemos capacidad ni autonomía. Y muy particularmente en el contexto europeo, Francia es un lugar en donde el decrecimiento se conjuga fuertemente en algunos autores, no en todos, con la noción de autonomía. O sea, si la autonomía en el espacio, por ejemplo, italiano, ¿no? O también en el espacio del Estado español, en los años 70-80 se había interpretado mucho en una clave obrera, ¿no? Autonomía obrera en vínculo, por ejemplo, con las ideas un poco de autogestión, ¿no? De Panecoek u otros, la autonomía empieza a adquirir en Francia, yo diría, sobre todo una dimensión de autonomía material, ¿no? Como
también la necesidad de volver a reapropiarse ya no de los medios de producción en el sentido de un marco industrial, sino de los elementos territoriales básicos para el sostenimiento de la vida, ¿vale? Que tampoco era una idea novedosa, ¿no? Pensadores que podríamos llamar, como no sé si poslibertarios o afines al pensamiento libertario, como, bueno, Patrick Geddes más directamente libertario por su vínculo con Kropotkin, ¿no? O Lewis Mumford, ya habían puesto sobre la mesa un poco esa necesidad de pensar lo material y de reorganizar el territorio, por ejemplo, con ideas como la de la bioregión, ¿no? Que también estuvieron muy presentes en el movimiento contracultural, ¿no? Entonces, el decrecimiento se convierte como en una especie de magma, ¿no? de discurso, con una fuerte componente también cultural de reconexión, de reconocimiento del valor de lo viviente, ¿no? De alguna manera también descentramiento de lo humano, reconocimiento de la ecodependencia, ¿no? También una fuerte presencia del feminismo, ¿no? Poniendo sobre la mesa lo reproductivo sobre o contra lo productivo, etcétera. Y en ese magma un poco indiferenciado nos hemos movido varias décadas, ¿no? En donde sobre todo lo que había era un cierto vacío de estrategia política. O sea, aunque hay una valoración de lo local y una conexión con algunos movimientos políticos en Europa específicos, como por ejemplo el neoruralismo, ¿no? O también los pueblos y ciudades en transición, las transformaciones, por ejemplo, de los espacios urbanos en la lógica de construir, por ejemplo, huertos urbanos comunitarios, pues no ha habido una coherencia ideológica muy clara, yo diría, dentro de ese discurso del decrecimiento, como tampoco lo ha habido en el ecologismo social, que también se ha movido con estrategias bastante diversas. Y eso es algo que es preocupante de por sí, pero que se ha convertido en acuciante en este momento presente, ¿no? de relativa muerte de éxito del ecologismo en el contexto europeo. Y esto es un poco complejo de explicarlo en poco tiempo, ¿no? Pero digamos que si el ecologismo había sido una especie de pensamiento al margen, ¿no? Ignorado, ridiculizado en muchos casos, particularmente el decrecimiento, pues siempre ha sido tematizado como una especie de irracionalismo, ¿no? Se ha asumido que básicamente ser decrecentista era ser primitivista. Bueno, esos ataques eran muy habituales. Y todo ha cambiado un poco en el discurso oficial porque se supone que hemos tomado conciencia de la emergencia climática y, por tanto, el ecologismo se ha puesto en el centro. En términos reales, yo diría por la constatación de Europa de que ha perdido su centralidad geopolítica y que se encuentra en una situación absolutamente dependiente en lo material, ¿no? Con una fragilidad gigantesca, con una enorme potencialidad de producción industrial que cada vez es menos competitiva y que para sostenerse tiene que básicamente convivir con, digamos, estructuras imperialistas, ¿no? Constituir modos de vida imperiales. Si no tiene acceso a recursos a bajo costo, ¿no? Y se inserta en ese mercado mundial y, por tanto, de alguna manera, pues tiene la capacidad de valorizar esos espacios productivos, pues se queda fuera, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es un momento de profunda tensión, ¿no? Desde fuera creo que lo estaréis viendo claramente, de polarización política, de auge del belicismo, ¿no? Y de gran quiebre de la confianza, con además un cambio climático que, por supuesto, pues empieza a azotarnos con fuerza, ¿no? En la península ibérica, por ejemplo, pues estamos viviendo ya olas de calor, fenómenos climáticos extremos, inundaciones, ¿no? Pérdidas de cosechas. O sea, bueno, las predicciones para el año 2100 pues son la realidad del año 2025, ¿no? Con lo que eso supone también de curva, probablemente de aceleración de esos daños. Entonces, el ecologismo ahora sí está en el centro del debate social. No solamente en la expresión explícitamente negacionista, sino también modulado por cuáles van a ser las estrategias que nos puedan permitir llevar a cabo transformaciones ecosociales, ¿vale? Entonces, bueno, yo vengo escribiendo un poquito sobre eso, tengo algún artículo breve que después os podría compartir sobre, bueno, cuáles son esas estrategias fundamentalmente que se están explorando en el Estado español. Yo no tengo intención, tampoco esos son artículos que escribo sobre todo para prensa aquí, entonces no tienen un interés sistemático o académico, pero bueno, básicamente a los grupos ecologistas clásicos de corte más institucional legalista, ¿no? Que utilizaban pues básicamente el derecho ambiental, ¿no? La legislación en forma de alegación, etcétera, pues se le ha unido un nuevo repunte de la acción directa no violenta, con una dinámica un poquito quizá espectacular, ¿no? Muy vinculada a los medios, y también un poco un renacimiento de la política verde. Pues los partidos verdes europeos no son ningún invento nuevo, ¿no? En los años 70, 80, pues hubo experiencias muy importantes, fundamentalmente el partido
los verdes alemanes, ¿no? Que fueron los más relevantes, pero por ejemplo en el Estado español siempre habían sido bastante marginales y ahora, de nuevo, con una influencia, pero en este caso desde mi punto de vista un poco negativa de América Latina, se han de alguna manera reorganizado en torno a la visión populista, ¿no? Muy influenciados por ese éxito del ciclo populista latinoamericano, pues están poniendo en marcha lo que se llaman ellos mismos un populismo verde, que trata de explorar la vía electoral para poner en marcha un ambicioso paquete de políticas públicas, ¿no? Y una transición energética presentada precisamente como una vía posible para frenar esa destructividad ecológica. ¿Qué ocurre? Pues que en ese tipo de estrategias el decrecimiento se ha convertido en un, diría Laclau, ¿no? Y Mouffe, en una especie de significante en disputa, ¿no? Entonces puedes encontrar, hablando de decrecimiento, actores con estrategias muy, muy distintas. Y sobre todo el decrecimiento se ha convertido en, para mí, un concepto que corre el riesgo de desnaturalizarse si queda sobre todo y fundamentalmente asociado, ¿no? A lo que desde mi punto de vista son estrategias que reproducen ese mismo marco imperialista para garantizar no tanto una transición energética o una transformación ecosocial en Europa, sino sobre todo una reorganización geopolítica, ¿no? Y una seguridad energética, que no es la misma cosa. Entonces estamos viviendo procesos muy agresivos, ¿no? Acelerados de despliegue de energía renovable industrial, ¿no? En términos también, ¿no? De parques de gran escala, apuestas muy, muy fuertes por nuevos sectores económicos, como puede ser la economía del hidrógeno, también la movilidad eléctrica, ¿no? Grandes apuestas también por el aislamiento térmico, ¿no? O sea, una serie de paquetes dirigidas a, básicamente, yo creo, frenar los impactos de una dificultad ya prevista de acceder a combustibles fósiles en el mercado mundial y también un aprovechamiento de esta situación de privilegio geopolítico que se sabe frágil, ¿no? Para poder acceder a, pues, por ejemplo, a materias primas de forma directa, ¿no? O a materias primas manufacturados a buen coste, todavía por una preponderancia, digamos, económica del euro, como puede ser, por ejemplo, pues esas renovables en el mercado chino, que a día de hoy son muy accesibles en el contexto europeo, pero que puede cambiar muy rápidamente. Entonces, el populismo verde, y podríamos hacer matices que no voy a hacer ahora, voy a ser mínimamente injusto, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que está asumiendo que la transformación ecosocial y en algunos casos incluso el decrecimiento se hace equivalente a esa transformación, digamos, económica que ni siquiera toma la forma de una sustitución, porque en realidad los combustibles fósiles no desaparecen, ¿no? Porque tampoco realmente se contrae la economía, ¿no? Ni se transforma en términos, digamos, cualitativos. Y eso es un peligro gigantesco desde nuestro punto de vista, ¿no? Es el peligro de que finalmente quede desnaturalizada la propuesta de una transformación que sea capaz de conjugar, ¿no? Igualdad, libertad y autonomía, ¿no? Con, digamos, una relación más saludable con el planeta, que quede asociado a un nuevo capitalismo verde y que, por tanto, quede totalmente deslegitimado de cara, digamos, a un conjunto de la sociedad que puede querer buscar, ¿no? Un nuevo proyecto emancipatorio renovado. Eso en un contexto en donde además la extrema derecha está focalizándose en gran medida en deslegitimar el ecologismo, pues bueno, nos situaba en un punto en donde creíamos que era prioritario, yo y otra gente, ¿no? Desarrollar una nueva reflexión estratégica en donde esas raíces explícitamente libertarias del decrecimiento pues se renovaran, ¿no? Y se reactualizaran y se reformularan. Y en ese sentido, ¿no? Pues entendíamos que era muy fructífero dialogar, no con necesariamente el pensamiento libertario clásico, sino con algunas de sus reformulaciones contemporáneas para mí más interesantes, que tienen que ver precisamente con estas nuevas teorías de lo común, ¿no? Que creo que de eso sabéis bastante porque es el objeto de vuestro seminario, ¿no? Entonces no me voy a detener mucho en ello, pero particularmente a mí me ha interesado especialmente esa forma de poner sobre la mesa, ¿no? La construcción de lo común como un proceso de reapropiación material, pero también de reconstrucción comunitaria y además esa voluntad un poco expansiva de, digamos, la idea de comunalizar, no tanto de la defensa de los bienes comunes, como si estos fueran estancos y históricamente situados, ¿no? Sino de recomunalizar algo, todo lo que potencialmente puede comunalizarse, ¿no? Que eventualmente sería todo en la vida, ¿no? Todo podría estar sujeto eventualmente a esa dinámica de comunalización, ¿no? Aquí, pues bueno, ha habido muchas prácticas que han pensado en eso, fundamentalmente, y yo creo que de manera paradigmática, el movimiento de los centros sociales, ¿no? Como movimiento de comunalización,
que yo creo que tuvo su núcleo fuerte en Italia, pero que, bueno, aquí también en el Estado español se ha desarrollado mucho, ¿no? También, por ejemplo, el movimiento hacker en su momento desarrolló mucha esta idea de comunalización, sectores del movimiento feminista. Entonces nos interesaba un poco repensar esa noción de la comunalización desde la perspectiva ecosocial, algo que no se había hecho pese a que la compatibilidad era muy grande, claro, ¿no? Por esas mismas nociones de base que, como os decía, habían conformado el decrecimiento. Y a eso hemos dedicado varias publicaciones y fundamentalmente un libro que hemos llamado Decrecimiento del qué al cómo, ¿vale? Entonces, nuestra idea ahora está siendo, de alguna forma, poder marcar un perfil propio en este contexto complejo en el que hablar de decrecimiento siga siendo hablar de justicia norte-sur, siga siendo hablar de igualdad, ¿no? Y siga siendo hablar de construcción de autonomía material y política. O sea, es decir, en donde no se desdibujen esas raíces, si se quiere, revolucionarias, ¿no? O emancipatorias de la noción de decrecimiento y no se desactive la posibilidad de hacer del decrecimiento una reactualización del proyecto emancipatorio. Entonces, son muchos los trabajos que estamos haciendo en ese sentido, que ahora no puedo detenerme, pero, por ejemplo, hemos hecho trabajos en términos pues, realmente técnicos, ¿no? De repensar una reorganización de la economía del Estado español, qué sectores tenían que tener más importancia, cuáles menos, ¿no? Cuáles tendrían que transformarse, cómo tendrían que funcionar. También hemos hecho mucho trabajo de diagnóstico, viendo por qué tenemos que hablar de crecimiento entendido como una transformación radical, sobre todo por el enorme riesgo al que nos estamos enfrentando por tensionar los sistemas terrestres y también por la irreversibilidad, ¿no? Porque las transformaciones climáticas son irreversibles en el contexto humano, ¿no? La desaparición de la biodiversidad es en gran medida y en algunas de sus dimensiones irreversible también en el contexto humano. Entonces entendemos que no hay tiempo para hacer transiciones en varios pasos, ¿no? Ni que podemos de alguna manera ahora poner en marcha una fase de capitalismo verde que eventualmente lleve a un decrecimiento, sino que en términos racionales, que no significa eso en términos operativos, prácticos o políticos, pero en términos racionales necesitaríamos una transformación radical y profunda, ¿no? No solamente por la supervivencia, de alguna manera, que en el contexto europeo es lo que está en juego, sino también por la justicia, ¿no? Porque si hay un elemento que es clave y que yo creo que hiere de muerte el proyecto del populismo verde, es que de nuevo se sustenta en el imperialismo, ¿no? Y de ahí, de alguna forma, que el diálogo que, ya digo, es antiguo, ¿no? Ha existido desde del decrecimiento con otras visiones antiproductivistas en el sur global, pues se haya reactualizado mucho ahora en un contexto pues de nueva ofensiva muy agresiva por algunos materiales muy concretos como el litio, el cobre, por ejemplo, y también de externalización de algunas de estas nuevas líneas productivas, como por ejemplo la economía del hidrógeno, pues a territorios como Chile, ¿no? También la lógica de la producción agroindustrial en el cono sur, ¿no? Que, bueno, pues en Argentina ya sabéis muy bien que gran parte de vuestra soja viene a alimentar nuestros animales que vienen a alimentar a la población china después. Estamos en ese tipo de contexto ahora mismo, ¿no? Entonces, ese decrecimiento, ¿no? Tal y como lo venimos a plantear, pues tiene como condición previa precisamente el poder ser compatible con una solución universalmente emancipada. Hago un pequeño matiz aquí relevante. No quiere decir esto que nosotros pensemos el decrecimiento en términos universalistas. O sea, no pensamos que nuestra propuesta pudiera ser la misma y aplicarse del mismo modo a Tucumán, ¿no? que a Madrid. No es esa la idea. La idea es que entendemos que el decrecimiento de articularse en el contexto europeo permitiría a un territorio como Tucumán decidir qué quiere, ¿no? Cosa que ahora en realidad solo es posible en cierta medida, porque, digamos, 5 siglos de especialización productiva y de dinámicas de desarrollo desigual, ¿no? Pues en realidad al final hemos visto que suponen lastres muy importantes para la salida del extractivismo, ¿no? Mientras que siga articulado ese extractivismo con los modos de vida imperiales actuales, pues la decisión de otros territorios entendemos que es muy compleja. Entonces, bueno, hay muchas consideraciones que podría hacer en términos económicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pensamos el decrecimiento, como os decía, pues poniendo la vida en el centro, ¿no? Tratando de, básicamente, prescindir de materiales no renovables y de energías fósiles, ¿no? Y pensar en energía solar en un sentido amplio y materiales bióticos, criticando esa escisión entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Pensando en redistribución de la riqueza profunda, ¿no? Etcétera, pero todo eso sería mucho para hablarlo ahora. Entonces, solamente me voy a detener en qué sentido estamos pensando ese decrecimiento como una estrategia de comunalización y cómo eso conecta, pero también tensiona pues, nuestra propia tradición libertaria.
cuando estamos pensando en decrecimiento, estamos pensando en una acción sobre todo en 3 grandes ejes estratégicos. En el contexto del Estado español, en el contexto europeo, podríamos incluso decir. Y esas 3 grandes líneas estratégicas tiene cada una particularidad en el tipo de relación que plantea articular con el Estado. Y pienso en el Estado europeo, ¿no? Los Estados europeos, que todavía a día de hoy, pues bueno, tienen cierta estructura social, de sostenimiento social, ¿no? Y tienen bastante capacidad de influencia todavía en un poco la dirección de las economías, ¿no? De hecho, estamos viviendo pues, un nuevo renacimiento keynesiano, ¿no? Inicialmente fue un keynesianismo de esa economía verde y hoy es un keynesianismo de guerra, ¿no? Pero en realidad sigue siendo un actor bastante relevante en la orientación de la economía, o relativamente relevante, ¿no? Pese a que esté en ese contexto mundializado, ¿no? Todavía. Y también un Estado que, como ahora voy a volver a decir, pues está cada vez más tomando una deriva fuertemente represiva con la movilización social y particularmente con la movilización ecologista. Para poneros un ejemplo, luego pensar en algún otro, el Estado español, por ejemplo, amenaza con encarcelar a gente que forma parte de un movimiento de desobediencia civil pacífica llamado la Rebelión Científica, que también es internacional, Scientist Rebellion, por una concentración frente al Parlamento en donde lanzaron zumo de remolacha biodegradable, así de hippie, que de alguna manera se ha casi tipificado como un delito de daños al patrimonio, ¿no? Y estuvo sobre la mesa por la Fiscalía vincularlo a nociones de terrorismo, ¿no? Entonces la gente está todavía pendiente de un juicio que les puede llevar a entrar en la cárcel entre 2 y 4 años por esa acción, ¿no? Ese es el contexto represivo al ecologismo en el que nos encontramos, ¿vale? Luego voy a hablar de otro caso en donde quizá ha habido un poco más de acción, pero bueno, que ha escalado a la aplicación de una ley antiterrorista, ¿no? Entonces, esas 3 grandes líneas estratégicas, que de alguna manera articularían la idea de comunalización, tienen en primer lugar, ¿no? o como primer punto, la idea de resistir a la degradación socioecológica, ¿no? Digamos, la estrategia clásica de resistencia a esa expansión del capitalismo o del Estado capitalismo. A mí me influencia mucho, no sé si lo conocéis, si no lo conocéis luego me lo decís en el diálogo y puedo entrar más en detalle en su concepto, la idea de la mirada del Estado de James E. Scott, ¿no? Que acaba de morir. En ese sentido hablo un poco de la extensión del Estado-mercado, ¿no? La extensión de esas dinámicas de racionalización, burocratización, control social, que por supuesto, digamos, al tratar de imponer esa mirada abstracta dirigida al control a, digamos, fenómenos que son autónomos, ¿no? Y que tienen su propia lógica, como son los de lo viviente y los de lo social, pues nos están llevando a verdaderas fracturas ecológicas y sociales. Al igual que el capitalismo, ¿no? Pues en su dinámica productiva industrial, pues fractura el funcionamiento de lo vivo porque lo ignora, ¿no? Y porque lo tensiona. También el Estado, al extender esas lógicas burocratizadoras, ¿no? Y, digamos, cada vez más agresivas en esta fase neoliberal, pues se está rompiendo el vínculo social. Y aquí, por ejemplo, en Europa tenemos una verdadera plaga, por ejemplo, de enfermedades mentales, tenemos una ruptura del vínculo social enorme, tenemos una situación muy dramática de la población más joven, ¿no? Que no puede acceder al empleo, no puede acceder a la vivienda, ¿no? Un repunte del suicidio juvenil, ¿no? Para que os hagáis una idea, o sea, la franja de población entre los 15 y los 25 es la segunda que más se suicida, o sea, sí creo que la segunda que más se suicida ahora en algunos, no estoy seguro de ese dato, creo que vi ese porcentaje ahora reciente, pero bueno, se está tipificando ya como una alarma, o sea, por ejemplo, el Estado español tiene ahora una mesa de análisis sobre el suicidio juvenil, ¿no? Entonces, estamos en ese tipo de alarma social. Y resistir a esa dinámica de degradación socioecológica significa resistir al capitalismo con las estrategias diversas que eso supone, ¿no? Desde el sindicalismo revolucionario al movimiento feminista, al movimiento en defensa del territorio, digamos, todos aquellos movimientos organizados que tratan de bloquear ese avance, ¿no? Que tratan de ponerle freno a ese imperialismo de este modo de vida industrial capitalista. Entonces, en ese ámbito estratégico, yo creo que, bueno, el análisis digamos, del pensamiento libertario clásico sigue siendo totalmente, digamos, pertinente, ¿no? Esa idea del Estado como, en realidad, esa herramienta de las clases dominantes para de alguna manera, instaurarse en el conjunto social y, por tanto, también el uso, sobre todo, del derecho, ¿no? Y de muchas de sus herramientas
para fundamentalmente reprimir, ¿no? Y tratar de frenar esas resistencias. Y luego ya veremos también esas construcciones alternativas, ¿no? Pero en este punto, esas resistencias. Y como os decía, pues bueno, la represión está siendo muy fuerte, ¿no? Un movimiento que para mí es ejemplarizante de la estrategia que tenemos en mente, del que podemos hablar, después hablar un poco, que es las sublevaciones de la tierra en Francia, que son una dinámica de lucha que defiende el territorio utilizando no solamente la movilización o el bloqueo, sino también el sabotaje, pues se ha enfrentado a un intento de ilegalización por la fuerza por parte del Ministerio del Interior, acusados de ecoterrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de estrategias represivas y, por tanto, también de necesidad de defensa antirrepresiva está sobre la mesa. Una segunda línea de esas dinámicas de construcción de un decrecimiento comunalista entendemos que tiene que ser la transformación de los marcos culturales. Porque, bueno, en ese sentido, yo creo que el siglo XX nos ha permitido a toda la familia socialista, diría, ver que una coordenada de análisis estrechamente economicista es problemática. O sea, habíamos, yo creo, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, pues subestimado la importancia de lo cultural, subestimado la importancia de lo legal, ¿no? Subestimado la importancia de los valores y, por tanto, también pues habíamos quizá pues desatendido la importancia de esa transformación cultural, aunque en realidad no siempre. Ya digo, el movimiento libertario clásico, por ejemplo, en el Estado español, le daba mucha importancia a la transformación cultural, ¿no? En realidad. Desde la educación, por ejemplo, con la pedagogía alternativa, el movimiento de los ateneos, pero también desde, digamos, la organización popular, ¿no? O sea, el sindicato era un espacio de formación popular y, por ejemplo, pues los grupos naturistas, ¿no? O otro tipo de grupos eran un vector de transformación cultural clave, de construcción de una contracultura, ¿no? Antes de que se hablara de una contracultura, pero ahí se estaba construyendo una contracultura. La transformación de esos marcos culturales, por supuesto, se tiene que vincular a la tercera línea estratégica que voy a decir, que es la construcción de alternativas, ¿no? Esa construcción de comunalización, pero también yo creo que puede vincularse a la acción de algunos espacios institucionales. Y me detendré solo un segundito a distinguir entre institución y Estado. No tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Pero creo que pensar el horizonte de una sociedad libertaria como una sociedad sin instituciones, pues es muy, muy problemático. Y que en verdad tampoco hace justicia a lo que tenían en mente gran parte, ¿no? de los pensadores y de las organizaciones libertarias, que pretendían construir una contrainstitucionalidad. En términos teóricos, a mí me gusta mucho cómo lo teoriza Cornelius Castoriadis, si queréis la referencia, ¿no? Su noción de institución. Entonces, en ese sentido, hoy vivimos una situación en la que hay muchas instituciones que son estatales, pero no de manera esencial, sino de manera accidental, de alguna manera, ¿no? O transitoria. Y que, de hecho, en muchos de los casos tienen sus raíces en el movimiento obrero, ¿no? Por ejemplo, las bibliotecas, las universidades, tal y como las podemos entender hoy, parte de los museos, incluso la seguridad social, ¿no? Que la seguridad social en el fondo no es más que esa confluencia de las cajas comunes y de las estrategias y estructuras de apoyo mutuo. Pues yo creo que todas esas instituciones tendrían que seguramente disputarse, tendrían que repensarse en términos contrahegemónicos y particularmente yo creo que a día de hoy debemos hacer un uso táctico de ellas. O sea, yo creo que por ser libertario yo no me siento en contradicción por ser profesor universitario, ¿no? Y creo además que mi rol como profesor universitario en la construcción de ese otro marco cultural puede ser relevante. Es minúsculo frente al mundo en general, pero no es desdeñable, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que eso, universidades, museos, bibliotecas, ¿no? Organizaciones culturales, pues pueden ser un vector de transformación cultural importante, ¿no? Junto a los movimientos sociales, digo, porque yo creo que no hay vector educador en mayor sentido que el de hacer las cosas de otra forma. Y eso me lleva a la tercera y más importante estrategia, que tiene que ser la construcción de alternativas ecosociales, de alternativas a la satisfacción de necesidades, que de nuevo pues conecta con una idea clásica muy importante, ¿no? Que es la de pues, el anarcosindicalismo, ¿no? Y ese movimiento ateneísta, incluso de la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia alemana en sus orígenes, ya sabéis que decían que en el SPD se podía nacer, vivir y morir sin salir de las estructuras del SPD, ¿no? O sea, existían escuelas, guarderías, economatos, ¿no? Tiendas de alimentación, funerarias que pertenecían al sindicato socialdemócrata alemán, ¿no? Entonces, esa idea que, bueno, tiene que ver justamente con el autonomismo,
Esa es la idea que yo creo que desde los 70, 80 y después en los movimientos antiglobalización se revivió, ¿no? Construir un contrapoder, construir una contrainstitucionalidad, creo que es muy importante. Y tiene un hito para mí en el contexto europeo, en términos ecosociales, en el movimiento agroecológico, que sería un poco el ejemplo de lo que tenemos en mente cuando pensamos en construir alternativas a la satisfacción de necesidades, ¿no? Un movimiento que disputa la tierra, que pone en marcha una transformación cualitativa de la producción de alimentos, que además es un movimiento político y educador, ¿no? Porque se convierte en un actor social que disputa y critica la agricultura industrial, que genera comunidad y procesos de comunalización de la alimentación, ya sea porque se organizan, ¿no?, la gente que quiere consumir, o incluso en la expresión originaria, que está un poco desdibujada, porque se trataba de romper la división entre productores, ¿no?, y consumidores, haciendo que hubiera una participación activa también en la producción, y porque ha tenido también una capacidad de escala grande, ¿no?, de construir una incidencia social. Entonces, claro, esa construcción de alternativas ecosociales entendemos que es clave porque desvincula ya aquí y ahora nuestra necesidad de sostenimiento de la vida de la dinámica destructiva del capitalismo, pero porque también es de facto una dinámica de comunalización, ¿no?, de reapropiación de recursos, de gestión de esos recursos de otra forma y de reconstrucción del lazo social. Entonces, movimientos que ahora están poniéndose en marcha, pues no solo el agroecológico, por ejemplo, el movimiento de la vivienda. Aquí ahora mismo hay un momento de auge de la construcción de cooperativas de vivienda en derecho de uso, en contexto urbano y contexto rural, que tratan, bueno, más bien que sacan la vivienda del mercado y que ponen en el centro la necesidad del cobijo y no la propiedad, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el Estado español, en Cataluña, que de nuevo vuelve a estar, curiosamente, la historia se repite, ¿no?, en la vanguardia de todo esto, incluso ya tiene como una dimensión incluso mayor. Ya existe una cosa como una federación que se llama Fundación Emprius, porque han usado así un poco la forma de fundación, tiene su interés porque lo han hecho, lo puedo contar luego si queréis, que aglutina algunas de esas cooperativas de vivienda en derecho de uso para que incluso si toda la cooperativa se pone de acuerdo para vender el edificio, ya no lo puede hacer, porque ya no son propietarios ni siquiera como cooperativa. O sea, blindar de alguna manera la salida del mercado del bien vivienda pues a muy largo plazo. También, por ejemplo, lo estamos viendo en el ámbito de cuidados. Es muy interesante, se están formando cooperativas de cuidados en donde se trata de abordar desde una perspectiva, digamos, antirracista el lugar subordinado que muchas mujeres migradas están jugando hoy, ¿no?, en la feminización de los cuidados y su precarización, tratando de luchar por condiciones dignas para esas personas y a la vez abordando el cuidado como una necesidad básica, ¿no? Y en ese sentido también pues poniéndolo en el centro como algo que tiene que ser compartido, incluso que tiene que ser atendido como una necesidad social, ¿no? Y algunas de esas cooperativas están luchando por pedir, por ejemplo, cofinanciación de espacios municipales que completen el sueldo, ¿no?, de muchas de esas trabajadoras, por ejemplo, ¿no? También hay una dinámica de comunalización más conectada con la contracultura, ¿no?, y las comunas, que es el movimiento neorrural que os decía, de construcción de ecoaldeas, en donde ahí sí directamente hay gente, ¿no?, que va a un territorio específico y comunaliza toda su vida, comunaliza su economía, ¿no?, construyen un espacio de vivencia compartido, etcétera. Y también un poco experimentación en la cuestión de los vínculos. O sea, ahora mismo en Europa eso es un debate que está muy abierto, ¿no? Hay una crítica fuerte a la familia, hay una crítica fuerte a la familia también como modelo económico, ¿no?, una búsqueda de también pues una comunalización de los afectos que en términos culturales pues tienen cierta importancia, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que nos lleva a pensar en una posibilidad, ¿no?, de engarzar de crecimiento y comunalización, ¿no? Y estos nuevos comunalismos serían precisamente ese encuentro de la defensa de los viejos comunes, pero replanteados con nuevos valores, pero también la construcción de nuevos comunes en términos expansivos. Y algo que no he dicho, pero que creo que estaba implícito más o menos en lo que he ido planteando, es que, claro, al hablar de decrecimiento en estos términos, estamos pensando en una mutación que fundamentalmente iría en el sentido de una reprimarización de la economía y que, por tanto, nos debería llevar a repensar cómo se articula y cómo se equilibra el territorio, pues creando como una nueva forma de comprender la ruralidad. Y en ese sentido, los bienes comunes todavía existentes en un Estado como el Estado español, sobre todo son rurales, ¿no? Entonces, por eso una dimensión tiene mucho que ver con la defensa de esos comunes, pero también su transformación, por ejemplo, en clave feminista, fundamentalmente. Ahora hay movimientos de ganaderas, de mujeres ganaderas, que están disputando los espacios de gestión de los bienes comunes que todavía existen, ¿no? Denunciando los sesgos patriarcales que tienen pues, los organismos de gestión.
de esos espacios, ¿no? Que se están metiendo en algunos espacios todavía de gestión comunitaria. Por ejemplo, pues yo dentro de poco me podré mudar, todavía estamos en fase de reconstrucción, a un pueblo que todavía es reconocido por nuestra Constitución, no tiene ayuntamiento, tiene una cosa que se llama concejo abierto, o sea, nos juntamos en asamblea para tomar decisiones. Tenemos un bosque que es comunal, del que yo tengo derecho a por ejemplo, a un tronco al año, ¿no? Tenemos instalaciones que son comunales también, ¿no? y que gestionamos de manera colectiva. Y eso, aunque es marginal, existe todavía en nuestra legislación, ¿no? Entonces, la defensa de esos espacios, utilizarlos como un referente, ¿no? Y sobre todo la despatriarcalización, pero también la redemocratización, porque algunas veces han incurrido en dinámicas pues bastante verticales, ¿no? y caciquiles, es una línea importante. Y luego, por supuesto, ¿no? el repensar esa recomunalización con los ejemplos, por ejemplo, como el que os he dado, ¿no? Entonces, bueno, en el libro de Nuevos Comunalismos, si lo queréis echar un vistazo alguna vez, pues vais a ver que hay muchas reflexiones sobre eso, ¿no? Sobre el contexto de crisis ecosocial actual, sobre la idea un poco de lo común en términos teóricos. De hecho, conseguimos que participaran Laval y Dardot en el libro, que tienen contribuciones, que son teóricos importantes aquí de la cuestión de lo común. Esas experiencias de repensar lo rural, ¿no? Desde esa perspectiva feminista. Y también, pues, sobre todo el epílogo que escribí yo, más ese engarce estratégico, ¿no? O sea, cómo de alguna manera pues esos nuevos comunalismos se convierten en una estrategia para construir de crecimiento. Y bueno, pues siendo breve el tiempo que teníamos, he tratado de daros como una perspectiva amplia de, bueno, cómo interpreto yo eso de los nuevos comunalismos, por qué probablemente pues es algo circunscrito al contexto europeo, pero por qué también dialoga con el sur global, al menos en términos de condición de posibilidad, y yo creo que de forma explícita, ¿no? Cuando hablamos de críticas al productivismo, ¿no? De hecho, este librito que compartieron Acosta y Ulrich Brand, ¿no? Yo creo que va muy en el espíritu de lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? De pensar una construcción pluriversal de defensa, ¿no? Y de oposición al productivismo, al capitalismo y al Estado, ¿no? Y solamente deciros, como a modo de anécdota si queréis, que gran parte de nuestros referentes teóricos son latinoamericanos, ¿no? Y tienen mucho que ver con las reflexiones que surgieron al calor de lo que consideran desde su análisis el fracaso de los proyectos populistas latinoamericanos, ¿no? Autoras, por ejemplo, como Raquel Gutiérrez, autores como Raúl Zibeki, por ejemplo, ¿no? Y gran parte también de la tradición zapatista, pues han reflexionado bastante sobre qué significa ese autonomismo hoy, pero sobre todo sobre cuáles son los límites de las estrategias electorales para este tipo de transformaciones, ¿no? Entonces, digamos que estamos siendo un poco el espejo de esa crítica al populismo latinoamericano que se dio allí en términos sobre todo, bueno, más de teoría política a el nuevo populismo verde, ¿no? Con una crítica también que tiene esa visión ecosocial. Pero no podríamos pensar lo que estamos pensando sin ese aporte latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, pues a lo mejor algo de lo que he dicho también os resuena, ¿no? Ya sé que Argentina, yo creo que debe ser el segundo país más productivista de América Latina, ¿no? Después de Chile, pero entre eso y vuestro estatismo, que es muy profundo, lo digo por conocimiento de causa, porque mi pareja es argentina, entonces conozco un poco cómo va eso, ¿no? Pues entiendo que, bueno, ser libertario en Argentina tiene que ser todo un reto, pero bueno, ¿no? Podemos dialogar a partir de esto y gracias por la escucha atenta. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Excelente. Tuvimos ahí como un shock de situaciones. Es muy interesante. Ahí, bueno, justo Jessica ahí avisó que se tenía que ir, pero bueno, que también estábamos hablando de cómo resuenan, ¿no? Son varios los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años en el GESID y también, bueno, nuestras realidades y también los colegas que estás citando. Sibechi, que es uruguayo, por lo tanto es argentino. Y varios más, ¿no? Bueno, también Aníbal Dauria, que no pudo llegar, pero quería escucharte, que también había dicho que tenían lecturas cruzadas. Abrimos el debate, yo tengo anotadas varias, pero bueno, también si quieren ir sumando preguntas, tenemos también a Facundo, que es invitado, pero planificador de ciudades, así que también algunas cosas le deben haber resonado. ¿Alguno quiere abrir? ¿Quiere empezar? Hacemos levantando la mano, ¿no? ¿Quieren? Ahí va. Irene Amoroso. Perfecto. ¿Empiezo yo? Sí. Ok, muchísimas gracias, Adrián. Un placer escucharte. Muy interesante todo.
cuando te escuchaba hablar sobre sí, el carácter imperialista del capitalismo europeo, me quedé pensando en un podcast que estaba escuchando hace unas semanas y quería compartir. Este podcast se llama Terra Bruciata, o sea, Tierra Quemada, el lado oscuro del benessere, el lado oscuro del bienestar, y es el fruto de una investigación de una periodista italiana que vive en América Latina, se llama Elena Basso. El podcast es en italiano, pero si a alguien interesa, bueno, ya tiene el nombre. Y habla justamente del impacto, investiga el impacto del capitalismo y consumismo europeo en América Latina. Bueno, nada totalmente nuevo, pero ha sido interesante escuchar entrevistas a personas que viven este impacto en primera persona, por ejemplo, la producción intensiva del aguacate, de la palta en el Chile, el desastre ecológico relacionado a esto, al punto que las personas que viven allá ya no tienen agua, y pero en Europa tenemos una inmensa cantidad de aguacate cuando queremos. Y otros ejemplos como imágenes muy impactantes de montañas de ropas descartadas provenientes de Estados Unidos y Europa en el desierto de Atacama en Chile. Entonces todo esto me impactó mucho y me quedé pensando mientras te escuchaba. Pero al lado de esto tengo una pregunta para vos, que es esta. Me convence y me interesa y me apasiona la idea del comunalismo, pero quería preguntarte por qué vos pensás y planteás que el decrecimiento sea más deseable que otras formas, digamos, más responsables de crecimiento, más responsable hasta las personas, la salud, el medio ambiente, la tierra. Porque yo entiendo que naturalmente esta idea lineal de la economía básicamente provoca desastres, pero una economía circular puede ser una respuesta al lado, combinada con esta idea del comunalismo, quizás puede ser una respuesta sin estar construida sobre el decrecimiento. Por ejemplo, porque bueno, el ser humano tiene una capacidad de transformar recursos, casi multiplicándolos, y hay recursos que son infinitos, como el viento o el sol. Y hay servicios que intrínsecamente, bueno, y los servicios al lado de los productos intrínsecamente no tienen este carácter de escasez o de finitud. Entonces, sí, aclarando mi ignorancia sobre el tema, pero me interesa mucho como ciudadana, aunque no sea experta para nada en esto, te quería preguntar si podías profundizar sobre esta diferencia entre decrecimiento y crecimiento más responsable y por qué el decrecimiento es algo más deseable. Espero que se haya entendido. Gracias. Sí, perdona. Está silenciado. Gracias a ti, decía, por tu pregunta. Pues te podría responder en dos fases, por lo menos, ¿no? ¿Por qué hablar de decrecimiento y no hablar de otras cosas? Bueno, hay una primera ecuación que es básica, y ahora hablo un poco como físico, pero para ciudadanos como yo también. La primera ecuación física, o sea, la primera ecuación que es básica es que tú no puedes tener crecimiento económico, no, PIB, sin crecimiento del consumo de energía, ¿vale? O sea, es decir, consumo de megajulios, sin aumento de la huella ecológica. O sea, esa es un poco la ecuación infernal de la economía capitalista. Es decir, ninguna de esas se pueden desacoplar. La famosa idea de la economía verde, del capitalismo verde, del desacoplamiento, incluso de la economía circular en algunas de sus expresiones, es que esas correlaciones se pueden romper. O sea, es decir, que tú puedes tener, ¿no?, una sin tener la otra. Pero eso no es cierto. Y de hecho hay un buen informe de la Comisión Europea, del Environmental Bureau de la Comisión Europea, que se llama Decoupled Debunked, o sea, como el desacoplamiento desmentido o algo así, ¿no?, o deslegitimado, que tiene una serie de datos muy fuertes sobre eso, ¿no? Claro, eso nos lleva como máximo al horizonte del mantenimiento económico, ¿no? Es decir, de un no crecimiento, pero que tendría que ya ser seguramente como poco una enorme redistribución, porque claro, con la enorme desigualdad que hay en esos consumos, por un lado sería un problema. Pero es que ni siquiera nos vale en términos, digamos, de economía ecológica ese mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque llevamos mucho tiempo
viviendo del subsuelo. Es decir, nuestros niveles de consumo de energía y materiales solamente se pueden sostener por una dinámica de extracción permanente, ¿no? De hecho, yo cuando doy charlas divulgativas sobre esto, que lo hago a menudo, utilizo una gráfica que ahora no la tengo, pero la puedo describir más o menos, ¿no? Y es la siguiente. La economía capitalista funciona como una gran exponencial, o sea, querría crecer todo el tiempo sin parar, ¿vale? Los recursos bióticos básicamente funcionan como una especie de meseta, ¿vale? Tú puedes hacer que crezca un poquito, pero no mucho. O sea, el conjunto de irradiación solar, que es variable y es finita, no es infinita, pero bueno, es grande, ¿no? Y la productividad de la vida puedes modificarla, pero más o menos, ¿no? Y luego están los recursos no renovables, y particularmente los fósiles, que está bien estudiado que funcionan como una campana de Gauss, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? El capitalismo ha empezado su crecimiento basándose en esos recursos renovables. Esos se les han quedado cortos, entonces ha cogido, digamos, la subida de la campana de Gauss, pero es que hasta eso también se le queda corto, porque llega un momento en donde se alcanza, digamos, un máximo de posibilidad de acceso, ¿no? Entonces, hay un desacoplamiento entre la economía y la física, si se quiere. Además, la economía circular, entendida como, digamos, el mantenimiento perpetuo de los procesos económicos, no es posible por la termodinámica. Por eso yo hacía mención a Georgescu Roegen, ¿no? Porque todo acto productivo es también un acto destructivo. Inevitablemente, siempre hay pérdidas. O sea, tú no puedes hacer funcionar una máquina sin que se deteriore, ¿no? Tú no puedes utilizar una herramienta sin que puntualmente se rompa, ¿no? No puedes construir una casa y que se quede igual para siempre, tendrás que renovarla, ¿no? Esos son ejemplos muy de andar por casa de que la termodinámica importa para la economía. O sea, es decir, podemos diseñar para maximizar, de alguna manera, esa durabilidad y para minimizar el impacto de la termodinámica, que es la diferencia, por ejemplo, entre construir una casa en piedra y construir una casa, digamos, de materiales industriales que se van a estropear en muy poco tiempo, ¿no? O sea, digamos, hay una mayor sabiduría termodinámica, ¿no? Es la diferencia entre calentar tu casa quemando petróleo o orientarla correctamente, ¿no? Y aislarla para que la propia luz solar la caliente. O sea, puedes, digamos, minimizar esa fuga termodinámica, pero siempre se va a dar. Entonces, teniendo en cuenta que estamos ya en un estado de extralimitación, es que tenemos que contraer la economía sí o sí, ¿no? Y tenemos que contraer también nuestra huella ecológica sí o sí, si no queremos, digamos, pues poner en marcha esa dinámica extractivista que es la que está detrás de la problemática. Y luego hay otra cuestión extra, más sutil incluso, que estaba presente quizá de forma implícita en tu pregunta, y es que incluso tendríamos que replantear qué tipo de técnicas usamos. Y eso es la parte más central de mi investigación, aunque no es de lo que he hablado hoy, ¿no? Porque solemos entender las técnicas como objetos, ahí que están como volando, ¿no? Y en realidad las técnicas son, de alguna manera, conglomerados de relaciones sociales, ecológicas, políticas y económicas, ¿no? Entonces, tú no puedes separar el coche, de alguna forma, de la extracción de petróleo o de la extracción de aluminio, ¿no? Porque forman una única unidad. Y igual que no puedes separar pues un ordenador o un teléfono móvil, ¿no? De las explotaciones de litio en los salares altoandinos, ¿no? Entonces, en realidad, la cuestión de hablar de decrecimiento no es solamente una contracción en abstracto, porque de hecho no todo tiene que reducirse en el decrecimiento, hacemos mucho hincapié en eso. Por ejemplo, el sector de producción de alimentos tendría que crecer, ¿no? Una nueva forma de aprovechar la energía solar, el viento, el agua tendría que crecer, ¿no? Pero sí tendríamos que repensar muy profundamente cómo los aprovechamos, porque la irradiación solar es gigante, sí. Y además, en principio, sin impactos, sí. Pero un panel fotovoltaico, no. O sea, es decir, un panel fotovoltaico es un captador industrial de energía renovable, ¿no? Entonces, está, de alguna manera, inserto en cadenas industriales muy particulares, ¿no? Y además, tal y como se está organizando ahora a gran escala, también está asociado a las baterías, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando repensemos eso hay que repensarlo todo, ¿no? Entonces, de crecimiento es sobre todo mutación, y ahora estoy hablando de lo económico, material, energético, ¿no? También mutación cualitativa. O sea, es decir, no vale solamente con reducción cuantitativa, sino mutación cualitativa, ¿no? Una mutación que, por supuesto, lleva implícito un mejor reparto y una reducción total, porque tendríamos que volver a meter nuestra economía en los márgenes que nos da la dinámica terrestre. No sé si con eso te explico por qué de crecimiento y no otra cosa. Excelente. Muchas gracias. Relacionado a eso, aprovechando, Adrián, te consulto, que puede estar bueno, si podés ampliar tu concepto de populismo verde, porque acá no se escucha mucho y es un concepto interesante, sugerente, digámosle. Y por el otro lado, también consultarte si cuando uno habla, sobre todo acá con los movimientos comunalistas
agrarios y demás, uno de los temas más polémicos hasta el día de hoy, y justo que habías nombrado a Chayanov, estaba pensando en su utopía, ¿no? En el viaje de mi hermano Alexei al país de la utopía. Sí. Donde, se imagina una revolución rusa que sigue otro camino y donde se cancelan la posibilidad de que existan ciudades más grandes de, si no me equivoco, 25.000 habitantes, así, y está como mejor repartido una convivencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Ahora, cuando nosotros, justo se fue Jessica, pero cuando hablamos de los estudios rurales hoy acá en Argentina, se habla, bueno, ahora ya no podemos hablar más de rural-rural, tenemos que hablar de rural-urbano, porque la mayoría de las personas que viven en la ruralidad viven también en ciudades, ¿no? Y hay, sobre todo, un debate cuando se arma, digamos, en muchos espacios autonomistas. Claro, cuando llega al punto de decir, bueno, pero ¿es viable la posibilidad de que exista la ciudad de Buenos Aires, o Tucumán, o Córdoba, digamos, 13 millones? Ahí como que tocas algo interno que cuesta mucho, ¿no? Es como decir, como que hay mucha gente que está hasta orgullosa de las situaciones, como Buenos Aires es un orgullo nacional o Córdoba es un orgullo provincial. Haber conseguido poner esta cantidad de monoblocks uno arriba del otro es algo magnífico que lo hayamos conseguido y nada, ¿no? O sea, te juro que hay gente que yo lo veo caminando por calle Corrientes diciendo, esto es la grandeza de mi patria, ¿entendés? Y entonces ahí hasta cuesta, hasta con personas que te puedo decir, autonomistas clavados, gente emotiva y demás, que puede estar dispuesta a cancelar la electricidad, por decirte algún punto, pero no ceder la posibilidad de decir, bueno, es viable un sistema autonomista, decrecionista o hasta comunalista común, este tipo de conglomerados, ¿no? Ahí es como si existe este debate también en el marco español, europeo. Sí, claro, por supuesto. A ver, sobre el populismo verde, es una noción que no me he inventado yo, que se inventan, ellos mismos se denominan así, que decir que a veces a gente le interpreta como que yo les ataco, ellos mismos han hablado de eso, pero digamos que es la idea de tomar a la Chloe Mouffe, ¿no? Que podéis conocer, pero no digamos en torno a la idea de pueblo y sobre todo centrándose en la cuestión de desigualdad, ¿no? Porque al final esa fue la estrategia pues, de un Evo Morales o de un Hugo Chávez, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a construir el pueblo, ¿no? Y vamos a luchar contra la desigualdad y vamos a poner en marcha un nuevo ciclo de progreso y de desarrollo, y a partir de esa idea de la casta, de la lucha contra la casta, generar una mayoría electoral y hacer un despliegue fuerte de políticas públicas o incluso casi, ¿no? De políticas, bueno, cercanas a políticas socialistas, no al menos del socialismo real, en vuestro caso. Aquí no, eso no está sobre la mesa. Entonces, cogen ese marco, pero poniendo en el foco, digamos, el problema ecosocial, ¿no? También el problema de la desigualdad, pero también fundamentalmente el problema de la emergencia climática, porque lo propio del populismo verde es, de alguna manera, un reduccionismo ya inicial de lo ecosocial a lo climático. O sea, no se mete en lo energético, no se mete en lo material, no se mete en la biodiversidad normalmente, sino que piensa en lo climático. Entonces, lo que trata es de construir, en sus términos, un pueblo verde, es decir, tratar de vincular una reorganización de una especie de mayoría social en torno, ¿no? a una crítica a la casta, que es la que está destruyendo todo esto, y tratar de construir una mayoría electoral que le permitiera poner en marcha un programa neokeynesiano verde, ¿no? O sea, es decir, de fiscalidad progresiva muy fuerte, de alguna manera lucha contra la neoliberalización de la economía y al mismo tiempo, pues, transformación en esa clave de, ya digo, instalación masiva de energías renovables, movilidad verde, ¿no? Movilidad eléctrica, ¿no? Hidrógeno verde, etcétera. Hay diferentes matices, en cada país es distinto. Pues, por ejemplo, yo que sé, los populistas verdes de Estados Unidos son prácticamente socialdemócratas, ¿no? Son del Partido Demócrata y fundamentalmente vienen a decir que la gente no se muera por la calle, ¿no? Porque es un poco así de dura la situación. Jeremy Corbyn, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, tenía una idea un poquito más radical. Los de aquí son como postmarxistas, los del Estado español, ¿no? Como una especie de... Son polandianos, para que os hagáis una idea, ¿no? Una especie de idea de, bueno, tenemos que limitar el daño, tenemos que hacer frentes populares, ¿no? Y tenemos que, de alguna manera, pues frenar el neoliberalismo. Bueno, cada lugar tiene como su pequeño sabor, ¿no? Pero esa es un poco la noción de populismo verde, que está poniendo mucho hincapié en lo cultural. O sea, aquí están siendo muy agresivos en tratar de romper la hegemonía anticapitalista, digamos, más clara que había existido en el movimiento ecologista. Porque los referentes del movimiento ecologista en el Estado español son abiertamente decrecentistas y abiertamente anticapitalistas, la mayoría de ellos, ¿no?
y también han hecho mucho hincapié en la cuestión energética. Entonces, se está intentando ahora cambiar el debate, ¿no? Y llevar desde la desesperanza a la esperanza, desde los movimientos sociales al Estado, ¿no? Y a los partidos, y desde, digamos, un anticapitalismo decrecentista a un neokeynesianismo, ¿no? Anticapitalista en el fondo porque son anticapitalistas, no vamos a negar, son anticapitalistas, ¿no? Pero de alguna manera han rechazado o han abandonado la esperanza de que la gente pueda tener agencia. O sea, esa es la raíz del asunto. O sea, la gente no va a hacer nada, la gente no puede hacer nada, no se puede confiar en una acción de las personas y, por tanto, lo más que podemos aspirar es a conseguir a que nos voten y nosotros haremos, ¿no? Estamos en ese horizonte. Y luego, respecto a lo otro, te puedo dar dos respuestas. Digamos, la respuesta que sería la que se deriva del análisis y luego la respuesta, digamos, de la acción política, ¿no? Si derivamos del análisis y estudiamos incluso a todos los clásicos del urbanismo, lo que ha pasado en este mundo desde los años 50 hasta la actualidad más o menos, en cada país habrá sido un poco distinto, en el nuestro sobre todo ha sido desde los años 60 finales hasta la actualidad, pues es un sinsentido. Es un sinsentido ecológico y material. O sea, no tenemos ciudades, tenemos megaurbes absolutamente insostenibles, sumideros de todo tipo de materia, ¿no? Y energía, y radicalmente improductivos y destructivos. Y eso en realidad es una novedad histórica. O sea, es decir, todas las ciudades en donde ha pasado todo aquello que valoramos tanto en términos políticos o culturales, pues eran fundamentalmente capaces de prácticamente autoabastecerse, ¿no? A un radio de unos 50-60 kilómetros. Yo lo conozco bien de la ciudad de Madrid, que es la que tengo más cerca, ¿no? O sea, las verduras o el vino o gran parte de la producción de alimentos estaban todas en un rango de 50 o 60 kilómetros de alrededor. Las ciudades tenían huertas, las ciudades tenían animales, ¿no? Las ciudades utilizaban los recursos que tenían cercanos, ya sea en términos térmicos o en términos, por ejemplo, de agua u otros, ¿no? Entonces, esto que ha pasado en términos de la historia humana es un suspiro, ¿no? Y es un gran error. No se puede decir otra cosa. Yo creo que quien diga lo contrario, pues miente, ¿no? En términos, digamos, de lo que es esto, organizarse en términos materiales y metabólicos. O sea, esto no es compatible más que con el tipo de marco extractivo imperial que tenemos a día de hoy. O sea, no podría ser de otra forma. Y eso no significa que haya un conflicto, creo, con el número de gente que puede vivir. Digo, porque a veces se confunden los dos temas, ¿no? La organización y la cantidad. O sea, yo creo que la cantidad de gente se puede distribuir en el territorio. El problema es la concentración. Y eso que yo te estoy hablando de ciudades más o menos organizadas como las nuestras. Si vamos, por ejemplo, a ciudades como la Ciudad de México, ¿no? A las que vas a visitar y que vas a conocer, ¿no? Incluso partes del extrarradio de Buenos Aires, la situación es mucho peor, porque estamos hablando directamente, ¿no? de bueno, pues una ocupación brutal, ¿no? Del territorio súper destructivo. Ahora, claro, hacer política de esto es súper complejo, evidentemente, ¿no? Porque se estaría poniendo sobre la mesa pues una reestructuración territorial, pero también productiva, en donde mucha más gente tendría que dedicar tiempo a cosas que a día de hoy se consideran superadas o inferiores, ¿no? Como producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las líneas de fuga o de quiebre que me parecen más interesantes son, primero, facilitar la instalación rural de quien lo quiera. Creo que eso en Europa y América Latina es muy distinta a la situación. O sea, aquí hay mucha gente que no quiere estar en la ciudad. O sea, el orgullo de la ciudad yo creo que se ha disipado en las últimas décadas. O sea, la gente... Yo creo que hay una mayoría de ellas que viven la ciudad como una carga, ¿no? Pero en términos de valores y en términos culturales, vivir en el campo está revalorizado. No así el trabajo, digamos, rural, que es otra cosa, pero mucha gente, si tuviera oportunidad, se iría voluntariamente de la ciudad, si hubiera facilidades para ello. Entonces, eso es una línea estratégica. Y la segunda línea estratégica es frenar la barbarie de la expansión inmobiliaria y tratar de reconstruir espacios productivos, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues ahora iniciativas de agroecología urbana que son muy interesantes. Por ejemplo, la construcción de cinturones de producción agroecológica. En el contexto europeo hay una cosa que se llama el Pacto de Milán, que es todo, digamos, una orientación política que trata de construir capacidades de producción de alimentos, particularmente en las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ciudad periférica de lo que podría ser el conurbano madrileño, como es Fuenlabrada, que conserva un poquito de territorio, pues explícitamente ha frenado la construcción de viviendas para poner en marcha un cinturón agroecológico, que no es nada, ahora mismo no alimenta a casi nadie, pero digamos que de alguna forma la línea estratégica, el quiebre, tiene que ir por fracturar la ciudad e introducir en la ciudad lo rural, ¿no? O sea, ir generando espacios para esas labores productivas de alimentos y de otras cosas, ¿no? También en términos de talleres, en términos de satisfacción de necesidades. Pero ahí hay un bloqueo sobre todo cultural. Por eso también lo de la transformación de los marcos culturales, ¿no? Si no somos capaces de valorizar
lo que podría significar una vida en y de los espacios del territorio, en un sentido amplio, ¿no? Pues difícilmente vamos a hacer seguramente freno a esta dinámica destructiva. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, viste que además, yo estaba pensando todavía así en la utopía de Chayanov, gasta como mucho tiempo en explicar cómo funcionaría este tipo de sistema, ¿no? De urbano-rural, 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 que sobre todo tenía mucha importancia para cambiar, digamos, porque iba a ser distinto a las comunas medievales. Decía, va a ser por la comunicación. Vamos a poder comunicarnos, vamos a poder tener al final de cuentas la verdadera confederación, ¿no? Claro. Sí, un poco como Kropotkin también. Exacto. Bueno, sí, que cuando se levanta en el país de la utopía dice, creo que estoy en el país del príncipe. Claro. Vittorio. Bueno, primero agradecerte, Adrián, fue nada, la verdad que una experiencia muy rica. Me llevo de esta jornada también por el hecho de que yo trabajo bastante con Laclau y estoy tratando de construir una perspectiva crítica de la propuesta populista, así que esto de populismo verde me viene como anillo al dedo y por eso principalmente te quería preguntar por trabajos críticos, publicaciones, más allá del libro que Nico nos compartió, sobre esta idea puntual de que sea crítica al populismo verde, ¿no? Desde estos nuevos comunalismos, si nos podías facilitar eso. Y después te quería consultar, porque desde una perspectiva, quizás cuando era más joven, un poco más ingenua, vinculada también con una lectura simplista, si se quiere, quizás, o ligada mucho al marxismo de la Primera o Segunda Internacional, se me venía esta idea, ¿no? de que quizás algo que yo valoraba mucho desde acá, ¿no? La legislación europea tan marcadamente, o a diferencia quizás de lo que sucede en Argentina, una legislación puesta al servicio también de determinadas luchas ecológicas, tendía a asociar, ¿no? esta idea de que la ecología era una lucha para un proceso que había atravesado, para una sociedad, un país que había atravesado una industrialización. Creo que ahora vos nos estás poniendo con la propuesta del decrecimiento un poco en duda esta cuestión tan etapista, si se quiere, del estalinismo, vamos a decir. Pero en un momento creo que hablaste de España o del propio movimiento comunalista que estás llevando a cabo en España como un ejemplo paradigmático. Creo que entender la respuesta de que obviamente no está vinculado a esta idea de que España o Europa es un país más industrializado quizás que el nuestro, pero quería consultarte, si es que entendí bien, por qué creerías que desde Europa no pueden presentarse como un ejemplo paradigmático para el resto del mundo. A ver, yo lo que quería decir es que a mí me da mucho miedo el tipo de modelos, de alguna forma, que tratan de alguna manera, encontrar como una especie de receta para todo lugar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, eso ha sido un gran problema del imperialismo cultural europeo, ¿no? Históricamente, ¿no? Pensar que de alguna manera lo que se piensa y es aplicable aquí lo pueda ser en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, yo ante eso simplemente soy cauteloso. O sea, yo comparto en pie de igualdad con vosotros, ¿no? Pero no sé si todo lo que diga os puede servir o no. O sea, simplemente ese era el matiz, ¿no? Entonces, claro, yo cuando pienso en decrecimiento, sí que pienso en el contexto de países industrializados, pero porque estoy pensando en el mío, simplemente, ¿no? Estoy pensando en el territorio que yo habito. Ahora, en la familia más amplia del antiproductivismo, yo creo que habría que huir de todo etapismo, ¿no? Y el referente ahí, claro, por ejemplo, para mí, pues yo qué sé, pues es desde el zapatismo a las guerrillas naxalitas en la India, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas esas, no sé si llamarlo residuos suena feo, pero esa última etapa, si se quiere hablar de alguna etapa, de las resistencias de las sociedades que desde hace más de 500 años se han resistido a la imposición moderna. Entonces, claro, ahí hay algo que nosotros no podríamos hacer en gran medida, que es la posibilidad de una lucha por conservar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en Chiapas, gran parte de la lucha era conservar su manera de vivir, que era un poco lo mismo que existía, por ejemplo, aquí en la Revolución de los años 30. O
sea, las colectivizaciones agrarias no pretendían transformar la vida que llevaban, sino las estructuras, digamos, de propiedad y las estructuras económicas. O sea, lo que querían era poder tener acceso a la tierra para llevar la vida que llevaban, ¿no? Es verdad que había también una idea un poco kropotkiana en algunos casos, ¿no? De industrialización parcial, de interconexión, etcétera, pero la gente que colectivizaba no quería dejar de ser campesina para convertirse en obreros. Lo que querían era tener acceso a sus medios de producción, ¿no? Entonces, claro, esa situación para nosotros ahora es muy compleja, porque todos los espacios, todo el territorio ha mutado, ¿no? En términos cualitativos. Y las mismas labores que se hacen en territorios no urbanos son labores industriales. O sea, estamos hablando en realidad de operarios de la agricultura industrial, con una fuerte pérdida en realidad de esas estructuras organizativas, ¿no? Entonces yo creo que por eso el decrecimiento hace mucho más hincapié en la dimensión creativa de reconstrucción cultural e institucional, ¿no? Que me atrevo a decir que a lo mejor en países del sur global no tendría por qué ser solo esa, ¿no? O tan central en todos los contextos. En Buenos Aires probablemente sí, pero no sé si en las comunidades que, por ejemplo, Nico estudia, ¿no? Es lo prioritario reconstruirlo, o hay mucha defensa. Por lo que yo he leído, pues creo que conecta con esa idea también de defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los matices en donde también, además, yo creo que nos ponemos en pie de igualdad, en un diálogo en donde yo tengo muy claro de qué me he enriquecido de vuestro lado, ¿no? No sé si nosotros algo podremos aportar o no, ¿no? Y sobre críticas al populismo verde, pues aquí yo diría que se están dando sobre todo desde este ámbito del decrecimiento y desde el ámbito del ecocomunismo también, ¿no? Del comunismo ecologista revolucionario, entre comillas, ¿no? Que recuperan un poco pues los grandes debates de la socialdemocracia y el comunismo revolucionario, ¿no? Pero ahora mismo transversalizado con la cuestión ecosocial. Entonces, como ahora sería un poco largo, si quieres te puedo hacer una lista de personas que están escribiendo sobre eso y te lo paso, ¿no? En concreto pienso en 2 o 3 que son las que quizá han criticado explícitamente el populismo, porque hay críticas a las propuestas de esa gente, pero no necesariamente, digamos, un debate teórico, ¿no? Además, ellos les gusta más presentarse como neogramscianos, entonces también por ahí a veces confunden un poco. No está tan claro por dónde están hablando, ¿no? Pero en gran medida está pendiente. O sea, la labor de hacer una crítica sistemática al populismo verde y amplia es un libro pendiente a día de hoy. O sea, hemos hecho algunas aproximaciones, pero todo mucho más en forma de artículos, ¿no? o de contribuciones más breves. En cambio, ellos sí que han hecho un libro bastante demoledor tratando de destruirnos, que, bueno, han inventado una noción que es la de colapsismo para desactivarnos un poco. Y, bueno, pues han hecho un libro que se llama Contra el mito del colapso ecológico, que es precisamente como una especie de crítica, de panfleto crítico con las posturas del decrecimiento, ¿no? Pero nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer esas cosas. Está muy bien, está muy bien. Igual estaremos en 20 años, habrá un historiador de lo social contemporáneo que hará su tesis sobre este intercambio epistolar entre ustedes. Pues, Facundo, ¿querías preguntar algo? Sí, hola Adrián, muy buena la charla, la verdad que me llena de preguntas y, por ejemplo, una de las que se me viene a la cabeza era cómo no ser la resistencia que el sistema necesita que seamos para seguir vigente, ¿no? Y lo pienso en esto que son las luchas fragmentadas, los ecologistas por un lado, los feministas, los migrantes, cuando por ahí la lucha debería ser pobres contra ricos, ¿no? O algo así, algo más clasista, me imagino, que es una lucha más transversal y que nos puede unir. Esa es una de las preguntas que me hacía. También me hago la pregunta sobre el rol del Estado. Hoy en un contexto de semiocapitalismo, de tecnofeudalismo, vemos que justamente los poderosos lo que necesitan es la desregulación, hacer estados más chicos, y el Estado queda medio raro, ve un rol sui generis. Nosotros hoy tenemos un presidente que es libertario y que dice que es el topo en el Estado para destruirlo. Y es curioso porque cuando el Estado se achica, crece la influencia de las corporaciones transnacionales que hacen que vos seas todavía más esclavo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preguntas me hago y me encanta esto de poder de crecer, ¿no? Como no sé si no ser este esquema de la productividad, pero también me digo a mí mismo quién pudiera, ¿no? En países que son tan pobres como el nuestro, algunas veces pensar en el decrecimiento suena bastante raro.
Así que nada, te dejo todas esas preguntas y la verdad que he disfrutado mucho de la charla. Muchas gracias. Pues respondo a tus preguntas, que son varias. Empezando por el final, yo diría que la persona que en vuestro territorio dialoga más con el decrecimiento es seguramente Maristela Esgampa, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, esa idea de antiproductivismo, en realidad, no tiene por qué tomar la forma necesaria de un decrecentismo, de un decrecimiento, ¿no? Por eso yo decía que la familia es más amplia, ¿no? En ese punto, ¿no? Luego, por otro lado, al respecto de lo primero que decías, efectivamente yo lo comparto mucho contigo. Os hablaba de esa iniciativa que yo considero de referencia, esas sublevaciones de la tierra. Ahí os he dejado un enlace a un libro que bueno, yo impulsé que se publicase y hice el prólogo de alguna manera una especie de contribución teórica que permite explicar en qué consiste este nuevo movimiento ecologista, que creo que está consiguiendo justamente no ser la lucha, ¿no? que pueda ser funcional y que tiene como una idea central precisamente la idea de composición. Está tratando de alguna forma, ¿no? de poner a dialogar y a trabajar juntos, ¿no? pues a todos esos movimientos de resistencia, desde el sindicalismo al feminismo, pasando por el ambientalismo más clásico o la acción directa, ¿no? Entonces, eso está siendo como un modelo inspirador. En Francia se ha extendido bastante y ahora aquí en el Estado español estamos un poco incitando que surja. Y en Cataluña, que ya os decía que suele ser el caso, ha habido la primera edición de un movimiento que han llamado Revoltas de la Tierra, que sería levantamientos de la tierra en catalán. O sea que, bueno, veremos a ver si no se inaugura esta nueva línea estratégica. Parece que puede hacerlo, ¿no? Y respecto al otro punto que dices, también estoy de acuerdo. O sea, es decir, yo en ese sentido no soy, ¿cómo llamarlo?, un libertario ortodoxo probablemente, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando estaba hablando de luchas de resistencia, para mí las luchas contra el neoliberalismo son luchas de resistencia. O sea, es decir, para mí, por ejemplo, movilizarme en defensa de la universidad estatal, como lo he hecho la semana pasada en una huelga, ¿no? Es una lucha de resistencia en este punto en donde la alternativa es su mercantilización, ¿no? Y por tanto también la dificultad de acceso para mucha gente. Lo que pongo en entredicho es que eso sea el final del proceso. O sea, es decir, que podamos de alguna manera conformarnos con ese sueño que en Europa es el de volver a los 30 gloriosos, ¿no? Que es un poco el objetivo de gran parte, pues, del comunismo y de la socialdemocracia. Volver a un crecimiento fuerte, ¿no? A instituciones sociales estatales fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que hacer otra cosa, que tenemos que seguramente pensar en una reapropiación, ¿no? En una mutación de esos espacios que, en tanto que instituciones, los desligue del Estado y los vuelva a poner del lado de la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que puede haber momentos tácticos de interés. Yo, por ejemplo, contribuyo, o sea, participo y pienso a veces con gente que están elaborando algo muy polémico para mí, yo de 21 años, como antes decía Vittorio, ¿no? Tampoco estaría de acuerdo con esto, pero bueno, una noción como la de la colaboración público-comunitaria, por ejemplo, ¿no? Que tiene para mí su interés. Por ejemplo, algunos edificios de viviendas en derecho de uso han sido posibles por la cesión de suelo de ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona cedió un suelo por 100 años para la construcción de un edificio que ahora es una cooperativa de vivienda en derecho de uso. Pues yo, sinceramente, no estoy en contra de eso, como no estoy en contra de un huerto urbano, ¿no? O como no estaría en contra de que un ayuntamiento pagara en parte a las trabajadoras del hogar que hoy están precarizadas, ¿no? O sea que en ese sentido el poder reapropiarnos de lo que se nos ha expropiado, que es ese conjunto de recursos que están en manos de las empresas y del Estado, pues creo que puede tener como vía esa, siempre con mucha precaución, de al final no acabar siendo una cadena de transmisión que creo particularmente, y esto lo digo con mucha cautela, que ha sido un gran problema que habéis tenido en Argentina, ¿no? Que los movimientos sociales han acabado siendo cadenas de transmisión del Estado y particularmente de los partidos, con lo que supone eso de deslegitimación y también, por tanto, después de dificultad para convertirlo en un actor antagonista, ¿no? Y yo creo que si no hubiera ese vínculo tan estrecho entre movimientos sociales y kirchnerismo, probablemente Milei no hubiera ganado con tanta rotundidad, ¿no? Porque a día de hoy, claro, en Argentina o eres estatista o eres estatista, ¿no? Entonces la única cosa es no ser estatista, que por desgracia se ha interpretado en eso que llama libertario, que a mí me duele el corazón cada vez que oigo decir que es libertario, ¿no? O sea, eso es el análisis que yo he hecho de mi conocimiento de Argentina, ¿no? De que no hay movimientos sociales autónomos y al no haber movimientos sociales autónomos hay mucha dificultad para tener un polo crítico que se desvincule de lo partidista y estatal. Pero igual estoy muy equivocado, ¿eh? Eso lo digo con toda mi precaución. Excelente, excelente. Muchas gracias, Adrián. Ahí, Violeta.
Sí, una consulta. Mencionabas hace un rato el Pacto de Milán, la verdad que me parece muy interesante, sobre todo en esto de que vos mismo estás diciendo que somos estatistas, entonces todo el tiempo voy pensando qué cosas se pueden hacer desde el Estado para fomentar esto que vos planteás, que la verdad que me parece muy bueno como propuesta. Y te quería consultar si desde el momento del Pacto de Milán, más allá de esta manifestación de buenas intenciones, ha habido, además de la que has mencionado un par, esto por ejemplo del edificio, si ha habido políticas de Estado concretas que realmente hayan puesto en marcha este pacto o ha quedado ahí en una manifestación de buenas intenciones. Esa sería la duda. Sí, gracias por tu pregunta, Violeta. Dos cuestiones. El Pacto de Milán es un pacto a nivel europeo de política alimentaria, no comunal, ¿vale? Y no tiene que ver con las políticas del Partido de los Comunes, que se llamaba así, de Barcelona, que es el que puso en marcha eso. Entonces te separo las dos cosas y te comento, porque yo también presto atención a qué se puede hacer desde el Estado, también lo miro, ¿no? Y te puedo compartir algunas cosas. El Pacto de Milán no ha tenido todavía efectos muy concretos, más allá de poner en marcha procesos de, sobre todo, análisis territorializado de necesidades alimentarias de ciudades europeas, ¿no? Y procesos participativos de evaluación de qué capacidad hay de agroecologización. Entonces, el Pacto de Milán es un proceso vivo, o sea, que lo puedes buscar si quieres y tiene un montón de actividades, sedes, ¿no? Y de expresiones distintas. Yo conozco, mi contacto con el Pacto de Milán es restringido a la ciudad de Madrid en un proceso participativo de mapeo de posibilidades de agroecologización del cinturón. Entonces, eso, por ejemplo, fue una cosa que se desarrolló en el marco del Pacto de Milán, pero no sé qué otras se han hecho porque no le he dado un seguimiento más exhaustivo. Y luego, al respecto de ejemplos que tratan desde el Estado de impulsar esas políticas de comunalización, yo creo que sabéis que España es un país bastante descentralizado, que tenemos comunidades autónomas que funcionan casi como mini estados y que también por eso a veces tienen orientaciones políticas muy diversas, ¿no? Tenemos la Comunidad de Madrid, es un gobierno casi mileísta, y en cambio en Cataluña, pues durante un tiempo tuvo una orientación, bueno, semicomunalista. Entonces pusieron en marcha un ambiciosísimo plan de políticas públicas, en un plan que se llamó Comunalitats, que es comunalidades en catalán, que desbloqueó cientos de millones de euros para poner en marcha procesos de promoción de lo comunal en las diferentes regiones de Cataluña. Entonces, si te interesa, yo he colaborado muy estrechamente con ellas porque me han invitado varias veces para pensar, para hacer algunas asesorías. Entonces, tienen como oficinas con trabajadores públicos en diferentes territorios que han tratado de analizar cuáles son las necesidades de ese territorio y ver cómo se podrían solventar en términos de comunalización. Entonces, por ponerte algunos ejemplos de cosas que han hecho, en una pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes que estaba viviendo un proceso de gentrificación en el casco urbano, han promocionado la instalación de cooperativas, ¿no? Productivas artesanas para que de alguna manera se frene ese proceso y para generar inserción laboral. Era una ciudad más de clase media, entonces ese fue un poco el análisis que hicieron. En un barrio muy popular con graves problemas de desigualdad, incluso de acceso a alimentos, liberaron un espacio municipal para poner en marcha lo que llamaríais vosotros una olla común, ¿no? Un comedor popular, que está funcionando en parte organizado por esos trabajadores, pero también con una colaboración público-comunitaria y que de hecho ahora ya no solamente da alimentos, sino que ha abierto una cocina comunitaria para que la gente la pueda usar, porque hay gente que tiene muchas dificultades en su vivienda incluso para cocinar. A ver qué otros ejemplos conozco de cosas que están haciendo. Bueno, estas cesiones de suelo que se han hecho ya en varios pueblos para poner en marcha estas cooperativas de vivienda y, bueno, muchas más cosas seguramente. Te voy a dejar de todas formas el lugar donde puedes tener más información para tu investigación, que entiendo que es lo que estarás haciendo y nada, pues eso te puedo decir. Pero existen también. Tienen muchos mínimos, tienen muchos límites, pero bueno. Buenísimo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias Violeta, muchas gracias Adrián. Te quería consultar antes que terminemos. Habías hablado de las sublevaciones de la tierra en Francia. Lo nombraste un poco, no había escuchado yo hablar. ¿En qué parte de Francia lo están haciendo esto y en qué sentido sabotaje? Pues en toda Francia. O sea, las sublevaciones de la tierra es una dinámica de lucha, dicen ellos, ¿vale? No es un colectivo territorializado específico, aunque tiene raíces profundas en otra cosa que fue el movimiento de las zonas a defender, que sería muy largo de explicar.
Pero básicamente lo que funciona es un grupo de gente que tiene una serie de recursos comunicativos, pero también materiales, que si hay un territorio que tiene un conflicto territorial en oposición a una agresión, por ejemplo, la construcción de una carretera, del tren de alta velocidad, la agricultura industrial, una cementera, ¿no? Cualquier cosa de esa, se ponen en contacto para organizar una jornada de lucha, ¿vale? Se hace cada mes más o menos una jornada de lucha aproximadamente. Entonces lo que se convoca es un campamento en un lugar donde acuden miles de personas, ¿vale? Y se hacen 3 cosas siempre, dicen ellos, ¿no? Una manifestación, que tiene también alguna dimensión un poco como de un festival, un encuentro, talleres, etcétera. Un bloqueo, por ejemplo, el bloqueo de una carretera, ¿no? El bloqueo del funcionamiento de una fábrica o lo que sea. Y luego juegan mucho con el léxico, ¿no? Y dicen que también se hace una acción de desarme. Igual que el movimiento por el desarme nuclear, dice que ellos quieren desarmar las armas del capitalismo. Entonces eso es un sabotaje popular, ¿no? De cientos de personas a la vez hacen un sabotaje. ¿Qué sabotajes han hecho? Pues, por ejemplo, se colaron en las cementeras del extrarradio de París y inhabilitaron las máquinas de producción de cemento. Han entrado con cúters en balsas que extraen agua, ¿no? Y la monopolizan y las cortan para que vuelva a la capa freática. Han destruido máquinas. ¿Qué más han hecho? Se han colgado de árboles que iban a ser talados para construir una carretera y han permanecido ahí durante meses y semanas. Porque les echaban y volvían, por eso digo de meses y semanas. Y bueno, no sé, ahora mismo que se me ocurran, pues de ese tipo. El movimiento, de todas formas, tiene cierta producción de material en castellano, no muchísimo, pero algo tiene. Y bueno, sobre todo en francés, claro, evidentemente. Y claro. Tenéis como bastante información centralizada en su página web también, os la dejo por si la queréis ver. Excelente. Y ahí podéis ver muchas cosas. En la página web esa vais a ver que si la pincháis hay un apartado directamente que pone español, porque lo llaman así, y ahí hay bastante material. Perfecto. Acá Irene también te pide si podrías compartir el documento de la Comisión Europea sobre el descoplamiento, por favor. A ver, el movimiento de... vale, sí. Sin problema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por acá, por la sala? ¿Estamos? Bueno, yo te hago una última. Estamos, aprovechamos. A veces tenemos debates con gente del grupo que está más inclinada al socialismo de Estado, de alguna manera, donde me dicen, pero pará, si es tan urgente la cuestión ecologista, es tan urgente todo lo demás, ¿de verdad tenemos que ponernos ahora a hablar de autonomismo y demás? Justo ahora que hablabas, por ejemplo, de cómo se maneja de manera bastante autónoma, más allá que, bueno, se puede discutir si eso es federalismo o no, pero las comunidades autónomas en España, si ¿es ahora el momento para discutir las autonomías o no? Deberíamos hacer en un punto el partido de vanguardia que va, que toma y que resuelve la cuestión ecológica y bueno, después veremos si hacemos anarres o no hacemos anarres. Ahora hay que ir y curar el mundo. Y bueno, y ahí empieza una situación que va girando a veces en ese debate entre trotskismo y guevarismo, digamos, a veces mucho más foco revolucionario, otras veces, bueno, no, al menos con algunas masas tomamos, explicamos y bueno, y solucionamos. Pero, o más, hasta también desde otro punto, ¿no? Es decir, aquí en latitudes argentinas, por ahí el propio movimiento de Patria Grande y demás, ¿no? Que te dicen, bueno, ahora después vemos, lleguemos al poder de la manera tradicional, ¿no? Juremos a la patria de alguna manera y luego llegarán por sí solos los movimientos autonomistas, si toca. Pues, ¿qué te voy a decir? Este es el debate de siglos, ¿no? Bueno, yo lo que te puedo decir es que mi análisis particular es que la situación es trágica para todos los que formamos parte de la familia socialista. O sea, yo empezaría por ahí, ¿no? Pensándolo antes de la oposición en la cuestión también de lo que sí compartimos. Al menos en Europa, digamos, la debilidad del movimiento emancipatorio es enorme, ¿no? Estamos en una situación donde, pese a lo crítico de lo que comentaba, ¿no? De las crisis ecológicas y sociales, la hegemonía cultural está totalmente virada a la derecha. Y además, pensar en lo político ya ni siquiera como la militancia en un partido está casi fuera del estándar de casi cualquier persona. O sea, ni siquiera espacios tradicionalmente combativos como la universidad
mantienen ya el vigor que tenían antes, digamos, como un espacio, digamos, de reflexión, de militancia, ¿no? O de participación fuerte. Entonces, yo entiendo en gran medida la desesperanza de muchos de estos postmarxistas, ¿no? Que lo que ponen sobre la mesa es la única posibilidad, como mucho, de conseguir ganar algunas elecciones. No han ganado nunca una elección, o sea, es decir, son un partido absolutamente minoritario, ¿no? Creo que de 100, no sé si 200 y pico diputados tienen 2 o 3, o sea que estamos en ese punto, ¿no? Pero, bueno, no sé, piensan básicamente que eso es lo único que se puede poner sobre la mesa y piensan también que efectivamente, ¿no? En esta situación crítica no hay lugar para digamos, la oposición al capitalismo, que si consiguiéramos frenar un poco las emisiones, ¿no? Y por lo menos que el clima no se fuera al garete del todo, pues podríamos seguir pensando en algo. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, quiero decir que lo puedo llegar a entender. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente si nos limitamos de antemano a lo que queremos proponer en la situación presente y engañamos a la gente, creo que puede ser incluso peor, ¿no? Porque yo creo que podemos generar un efecto rebote todavía más potente, ¿no? Porque, claro, la retórica de la esperanza, la retórica de que esta va a ser la solución, ¿no? Que están detrás de muchos de estos partidos, unido después a los límites estructurales de la acción institucional y a los límites de la política partidista en este ecosistema comunicativo, hace que en verdad no puedan proponer lo que haría falta y menos hacerlo en caso de que tuvieran capacidad de incidencia, ¿no? Aquí hemos tenido un gobierno de coalición con Podemos que se supone que tenía ciertas facciones claramente ecologistas y, bueno, pues lo más que hemos podido ha sido incentivar ese desarrollo de la industria verde. O sea, ese es el límite absoluto. El límite se encuentra en cuando hay un conflicto con el capitalismo. Entonces yo creo que, mal o bien, tarde o pronto y de forma trágica, tenemos la obligación de privilegiar, ¿no? E impulsar en la medida en la que podamos un movimiento popular que pueda tener un programa realmente compatible con la situación en la que estamos y con la que necesitemos, sin garantías de éxito, ¿no? Pero digamos por lo menos con una cierta claridad en el diagnóstico y con una propuesta práctica que por mucho que esté muy alejada del sentido común, ¿no? y de la situación presente, pues tenga el potencial de germinar, ¿no? Con la esperanza también de que sepamos como sociedades aprovechar los shocks a los que vamos a estar enfrentados. No cuanto peor mejor, porque cuanto peor, peor, ¿no? Pero probablemente, ¿no? En esas situaciones de shocks pueda haber espacio, y ya está pasando, ¿no? Para que muchas de esas reflexiones se den. Entonces, yo creo que hay que existir en la práctica, ¿no? Y también, esto quizás es algo muy personal para mí, yo me siento en deuda con todos los y las que han estado antes que yo, ¿no? Hay tanta gente que ha muerto, ¿no? Hay tanta gente que ha sacrificado todo por poner en marcha este proceso emancipatorio que me parecería cínico ahora mismo también como, bueno, simplemente dejarlo atrás, ¿no? Eso es personal. Yo la verdad es que tengo una cierta visión ética de la política, que sé que ahora no es muy popular en el populismo, pero no sé, yo soy anticuado, ¿no? Y siento que eso es importante, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Si no hay más preguntas, te liberamos. Ahí con una masa de aplausos digitales. Y esperamos que pronto puedas volver a la Argentina y esta vez conocer el NOA. Ya estuviste. Bueno, ellos no se quieren, los santafesinos no se quieren reconocer como NEA por distintos problemas de ellos, pero es el NEA. Conocerás y te recibiremos. Bueno, en 2026 voy a ir. Está ya seguro porque tenemos una actividad del proyecto, así que ya hablaremos. Excelente, sí me gusta. Bueno, acá Bueno, cerramos. mucho. Chao, muchas gracias, muy buena. Nada.